Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, dado que recién está empezando el semestre y bueno, no se logró avanzar mucho en la materia, eh, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la evaluación de proyectos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que se habló anteriormente en el módulo 1 de la preparación y evaluación de proyectos, y vamos a comenzar con algunos principios que tenemos que recordar para comenzar con la materia. Bien, entonces, justamente en esta materia, en preparación y evaluación de proyectos 2, vamos a hacer más énfasis en lo que es la evaluación de los proyectos, ¿no? Si bien en el módulo 1, ¿no? En preparación y evaluación de proyectos 1, hemos visto la parte de la preparación y formulación de proyectos desde, desde la idea en sí del proyecto hasta cómo desarrollarlo, ¿no? Todas las partes que implica un proyecto de inversión, desde el estudio de mercado, el tamaño, la localización, ingeniería de proyecto, toda la parte financiera, hasta finalmente llegar a la evaluación privada de proyectos, ¿no? Ahora, en esta materia vamos a empezar con lo que es hacer un repaso sobre lo que es la evaluación financiera privada, que es justamente el último tema del proyecto Suno, y vamos a también conocer otros coeficientes e indicadores de rentabilidad que, bueno, no hemos visto en proyectos uno. En proyectos uno hemos visto el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Ahora vamos a conocer otros indicadores que van a ser también importantes de acuerdo a la interpretación que se tenga. Y bueno, una vez de que terminemos la parte de evaluación financiera de los proyectos, ya vamos a ingresar a lo que es la evaluación económica y social de proyectos, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a ver en grandes rasgos cuáles son las diferencias que implica una evaluación privada, económica y social de proyectos. Bien, algunos conceptos para empezar. La preparación y evaluación de proyectos es un instrumento que busca recopilar, crear y analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Entonces, bueno, eso es lo que realmente, bueno, trata la preparación y evaluación de proyectos. Entonces, ya hemos visto todos estos instrumentos, bueno, la primera parte de instrumentos técnicos, financieros, y ahora vamos a incluir algunos otros y también algunos factores que no hemos considerado anteriormente, que es el riesgo y la incertidumbre y lo que es la inflación, ¿no? Y cambios en los precios relativos que pueden afectar a la proyección de nuestro flujo de fondos. Bien, entonces un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, en simples palabras, lo que implica lo que es un proyecto. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Según el Project Management Institute, el proyecto tiene tres características, ¿no? Es temporal, y al decir que es temporal, estamos diciendo que cuenta con un principio y un fin, ¿no? Entonces, generalmente los proyectos tienen su inicio y tienen su periodo de culminación de su vida útil, ¿no? Obviamente estos proyectos pueden ser repetitivos en algunos casos, pero generalmente siempre tienen un horizonte de evaluación. ¿Cuál es su segunda característica? Crea productos, servicios o recursos o resultados únicos. ¿Eso qué quiere decir? Que es único. No repetitivo. Bueno, sí, esto puede darse en algunos casos, puede ser variante, ¿no? Entonces, eh, puede ser que en este caso, en algunos casos los proyectos puedan ser repetitivos, ¿no? ¿Qué tal si estoy haciendo un proyecto forestal donde yo pretendo plantar árboles? Entonces, serían mis pequeños plantines al inicio y posteriormente en futuros años, estos plantines van a crecer en árboles y yo los voy a talar para comercializar madera.
¿no? Entonces, ¿por qué es repetitivo? Porque, bueno, si quiero dedicarme a este negocio, pues voy a tener que otra vez volver a plantear nuevos plantines a la mitad de crecimiento de los iniciales plantines y esperar hasta a que crezcan otra vez y volverlos a cortar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente va a repetirse el proyecto indefinidamente, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de proyectos, pues es difícil que sean repetitivos, ¿no? Estamos haciendo un proyecto de industrial respecto a un producto o servicio, de pronto, si las condiciones de mercado cambian, entonces de pronto nosotros tendremos que modificar también las características del producto o servicio y adecuarnos, ¿no?, a las exigencias del mercado. Entonces, no podemos decir que va a ser un proyecto repetitivo, o sea, siempre. Van a haber casos y obviamente va a variar de acuerdo a la naturaleza de los proyectos. Y la tercera característica son de elaboración gradual. Y al decir esto es que son progresivos, ¿no? Sigue una serie de etapas en su elaboración. Y obviamente hemos visto que bueno, en la parte bueno, en la primera parte de preparación hemos visto que el ciclo de proyecto tiene varias fases, ¿no? La preinversión, la inversión, la ejecución y la evaluación de resultados, ¿no? Entonces, en todas esas etapas de elaboración del proyecto, pues obviamente se va consolidando de manera gradual, ¿no? Entonces, mediante el estudio de factibilidad, prefactibilidad, diseño, a un estudio de diseño final, en fin. Entonces, todos esos elementos hacen que los proyectos se ejecuten de manera gradual, ¿no? Por las diferentes etapas que tienen. La temporalidad de los proyectos. Los proyectos se circunscriben en un contexto, ¿no? Obviamente estará vigente mientras las condiciones en las que fue concebido se mantengan y si existen cambios deberán ser actualizados, ¿no? Obviamente que los proyectos se realizan en algunos momentos de tiempo. Esto vale decir que, bueno, de acuerdo a las necesidades que existan en la sociedad, en fin, ¿no? En una industria. Por ejemplo, si nosotros ahora requerimos, ¿no? Están actualmente viendo el tema de salud, de infraestructura de salud, entonces se puede tomar en cuenta lo que son los proyectos de salud, ¿no? Posteriormente también pueden ser proyectos de educación que estén queriéndose ejecutar, dadas las situaciones actuales en las que vivimos, ¿no? Entonces, esas son algunas características que de acuerdo al contexto se pueden tomar. Entonces, eso es un tema que tenemos que ver y que es muy importante. Ahora, pueden haber cambios que en el contexto que nos puedan hacer ajustar ciertas características del proyecto, sí. ¿Qué tal si mañana, de acuerdo a la política monetaria que tenga el gobierno, se modifica el tipo de cambio? ¿Eso va a modificar mi proyecto? De pronto sí. Entonces, ese tipo de cambios que de pronto no dependen del inversionista o del grupo de socios o de las personas que están involucradas en el proyecto, eh, pueden afectar, ¿no?, al proyecto y, bueno, por ende, a la proyección tanto de los beneficios que nosotros tratábamos de percibir o como en los costos, ¿no? Entonces, de esta manera, si existen este tipo de cambios, lo que puede suceder es que proyectos que eran rentables inicialmente sean proyectos no rentables, ¿no? Se conviertan en proyectos no rentables. O también puede pasar lo viceversa, ¿no? Que sea que algunos proyectos que de pronto al inicio eran no rentables, pues ahora se conviertan en proyectos que sí son rentables. Podemos dar algunos ejemplos. A ver, un ejemplo puede ser, bueno, para ilustrar este caso, puede ser el siguiente. ¿Se imaginan, por ejemplo, si lo que dijimos, ¿no? En un inicio, se modifica el tipo de cambio. ¿Qué tal si yo tengo un proyecto industrial, bueno, que produce algún producto y todo este producto, bueno, yo para elaborar este producto tengo que importar materia prima. O sea, la materia prima de, de mi
para elaborar mi producto es importada. ¿Qué pasa si modifica el tipo de cambio? Digamos que del actual 6,96, ahora está el tipo de cambio 7,8. Entonces ha subido, ¿no? Entonces a mí me convendrá que el tipo de cambio bueno, que era antes, en este ejemplo, 6,96, ahora sea 7,8. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a incurrir en mayores costos de adquisición de mi materia prima, ¿no? Entonces, en la compra de materia prima va a incrementar ese costo, ¿no? Porque como es una materia prima que yo necesito sí o sí y que lamentablemente lo importo, entonces me voy a ver afectado, ¿no? Entonces, de pronto, realizando ese ajuste, yo voy a tener un problema, ¿no? Al momento de realizar mis costos, voy a tener que evidentemente el costo de materia prima se ha incrementado, ¿no? Entonces, de esa manera se incrementan mis costos y de pronto estos nuevos costos ya no van a compensar los ingresos que tengo y por lo tanto ya mi proyecto que antes era rentable ahora resulta ser no rentable, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Lo mismo puede pasar si pasa algo o viceversa, ¿no? ¿Qué tal si igual se modifica el tipo de cambio? Pero toda la exportación, bueno, todo mi producto yo lo exporto y de pronto cambia el tipo de cambio, entonces obviamente yo comercializo mi, bueno, mi producto en el exterior, entonces a mí me conviene, ¿no? Que se modifique el tipo de cambio. Entonces, en este caso, voy a, de pronto que tal vez no era muy atractivo mi proyecto porque, bueno, no ganaba lo suficiente exportando, o de pronto, si digamos yo exporto toda mi producción y me reducen los impuestos o regalías aduaneras que hay, entonces para mí va a ser más fácil exportar, ¿no? Entonces, de pronto, si apenas estaba sobreviviendo, ahora con esta medida me permita exportar con mayor facilidad y de esta manera percibir mayores ganancias, ¿no? ¿Por qué? Por el ahorro en pagar estos impuestos aduaneros, en fin. Entonces, todos estos elementos van a hacer que, digamos, que al inicio mi proyecto, digamos que no era muy atractivo, ahora se convierte en un proyecto rentable. Bien, estos son algunos ejemplos que pueden pasar y, bueno, en estos cambios que pueden afectar al contexto de los proyectos. ¿Qué otro tipo de cambios? Cambios tecnológicos, claro que sí. La innovación tecnológica hoy en día es bastante, ¿verdad? Entonces, de pronto es importante actualizar la tecnología que se tiene en la planta o depende, ¿no? El servicio que yo estoy brindando va a depender mucho de eso, del contexto político también, relaciones comerciales, internacionales, si tenemos acuerdos con, con otro tipo de países, acuerdos comerciales que nos faciliten el comercio exterior, la inestabilidad de la naturaleza, claro que sí, en caso de que estemos hablando de proyectos agrícolas, ¿no? O ambientales de pronto. Entonces ahí esta inestabilidad de la naturaleza puede cambiar los contextos, ¿no? Porque estos son elementos que no se puede controlar del todo. Tal vez sí se pueden predecir, sí se pueden tomar recaudos, pero eh, estar con mucha certeza de que esto va a ocurrir, no. Un entorno institucional, también normativa legal, de pronto si hay regulaciones dentro del campo en el que estamos elaborando el proyecto, también puede influir si es que está regulado y en fin, pueden haber control de precios de pronto. Si estamos en algún producto, por ejemplo, de la canasta familiar, si va a haber un control de precio ya establecido por autoridades competentes. Entonces, bien, estos son algunos elementos que pueden afectar a los proyectos. Y obviamente van a afectar en la parte de evaluación financiera, claro que sí, ¿no? Esto va a afectar dependiendo, ¿no? Si el horizonte de evaluación puede ser mayor, menor. eh, ¿Esto qué va a ocurrir? Gracias a estos cambios, que muchos de ellos no pueden ser eh, digamos, predecidos con bastante certeza, entonces pues, va a generar un grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso es que se va a analizar el contexto y hay algo que bueno, que ya sabemos que es a mayor incertidumbre, mayor rentabilidad.
¿no? Entonces, mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Esto es algo cierto? Sí, ¿no? Y también sabemos que a menor riesgo, menor rentabilidad. Y bueno, creo que, bueno, si bien yo creo que se debería estar en un término medio, tener un nivel de riesgo aceptable dentro de lo normal, ni tampoco, obviamente ustedes como inversionistas, al momento de querer invertir en algún negocio, en algún proyecto, ¿qué van a buscar? También que sea seguro, ¿no? Porque no van a querer que su inversión se pierda, ¿no? Ustedes van a querer generar ganancias con esa inversión, que les retorne y que les genere ganancias. Entonces, por eso es que debe haber un término medio para que se pueda decir que se tiene un nivel de riesgo aceptable y obviamente con ese nivel de riesgo aceptable vamos a generar una rentabilidad adecuada que nosotros queremos percibir. ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué evaluar un proyecto? Porque queremos obtener más de lo que gastamos. Claro que sí, ¿no? Queremos también de pronto incrementar eh, las ganancias, los beneficios que tenemos, ¿no? Incrementar incluso el monto de capital de inversión que tenemos. Debemos jerarquizar, ya que los recursos no son suficientes para todas las necesidades. Evidentemente, cuando nosotros tenemos un monto de inversión y como inversionistas tenemos que priorizar según las necesidades, ¿no? Y esto no va solo puede ser, por ejemplo, a nivel de Estado, que el Estado tiene que ver y las prioridades que se tienen y de acuerdo a eso, de una cartera de proyectos, ver cuáles son los proyectos más necesitados, eh, atenderlos primero y de luego asignarles un orden de prioridad y de esa manera ejecutarlos, ¿no? O a nivel de una empresa, ver cuáles son las necesidades de la empresa. De pronto existen un proyecto de mantenimiento de máquinas o de pronto implementación de una nueva línea de producción y de pronto eso es un poco más atractivo que un proyecto de marketing o viceversa, ¿no? Entonces ahí ya va a depender del comité evaluador que va a definir, ¿no? Y es importante que priorice de acuerdo a las necesidades que se tienen. ¿Para quién evaluamos? Evaluamos para una persona o una empresa y cuando hacemos eso, hacemos una evaluación privada, una evaluación financiera, económica, ¿no? Entonces, con eso que estamos buscando, buscamos rentabilidad, ¿no? Cuando evaluamos para un inversionista, para una empresa, lo que quieren es ganancias, ¿no? De acuerdo a los beneficios que genera el proyecto, para un inversionista eso es lo más atractivo, ¿no? Porque obviamente va a recuperar la inversión y va a generar las utilidades que quiere, ¿no? O las que estima. Pero si evaluamos para todos los habitantes de un país por igual, entonces estaríamos hablando de una evaluación social, económica o una evaluación socioeconómica. Cuando hablamos ya de la evaluación social o económica o socioeconómica, lo que estamos haciendo es ver cuánto se aporta al bienestar social de un país, de una comunidad o de una región, ¿no? Entonces ya no nos interesa mucho cuánto es el, la rentabilidad en términos monetarios, ¿no? Sino que tenemos que aquí demostrar mediante otro mecanismo que existe un beneficio social evidente y que también se podría cuantificar. Y bueno, todos los habitantes del país, privilegiando algún grupo, obviamente si estamos evaluando para eso, también estamos haciendo una evaluación social, porque estamos aportando a este grupo de habitantes que viven en el país, en alguna comunidad o ciudad. Entonces, la evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, una vez de que ya hemos planificado, planeado y bueno, todos los antecedentes que hemos justificado del proyecto, que son todas las partes técnicas de las que ya hemos hablado, ahí se tiene que ver cuáles son las ventajas que se tiene de asignación de recursos o de pronto existe una desventaja de asignación de recursos. Y en eso consiste justamente la evaluación de proyectos. ¿Van a existir dos criterios de evaluación? Claro que sí, la privada y la social, ¿no? La evaluación privada trabaja con criterios de precios de mercado. Entonces, trabajamos con precios de mercado. Y bueno, aquí vamos a igual más adelante revisar lo que es un poco la teoría económica en
relación a la teoría del bienestar del consumidor y lo que es la teoría de la oferta y demanda, ¿no? Entonces, aquí en la evaluación privada, estrictamente se trabaja con precios de mercado. Y en la evaluación social y económica, se trabaja con precios sombra o sociales. Y eso es muy importante. Entonces, ambos, ahí está su diferencia. ¿Y cuál es el objeto para la evaluación social? Su objeto es medir el efecto de la implementación de un proyecto sobre el bienestar de la comunidad. Eso es lo que el objeto que tiene la evaluación social. ¿Y cuál es el objeto que tiene la evaluación privada? Pues su objeto va a ser medir la rentabilidad que tiene eh, el proyecto, ¿no? O sea, lo que le interesa es maximizar, ¿no? Ver cuáles son eh, las ganancias y obviamente maximizarlas de un proyecto. Entonces, esos son los dos criterios de evaluación que se tienen. Las etapas principales de un proyecto. Ya justamente hemos visto la parte de preparación en proyectos uno. ¿Cuál era su objetivo de la preparación? Era formular un plan de acción para la producción de bienes y servicios con el propósito de obtener ventaja económica o social, ¿no? Esto cómo lo hemos hecho, obteniendo información a través del estudio de mercado, los estudios técnicos que van relacionados con el tamaño del proyecto, la localización, ingeniería del proyecto. Ahí va toda la parte técnica de control de la producción, eh, construcciones y obras civiles, lo que es el diseño de procesos industriales de ver necesidad, el balance de línea, en fin, ¿no? La realización de la estructura de costos, la organización, los estudios legales y ambientales, ¿no? Toda esa parte técnica obteníamos la información justamente en la etapa de preparación. Una vez de que teníamos toda esta información, lo que hacíamos era sistematizar y finalmente construir el flujo de caja, ¿no? El flujo de fondos financiero. Y mediante un estudio económico financiero podíamos nosotros determinar si el proyecto era o no rentable, ¿no? Si era viable o no, desde una óptica privada. Ahora en la parte de evaluación, nosotros tenemos que emitir un juicio acerca de la bondad del plan propuesto con el propósito de asignar óptimamente los recursos. Entonces, ya en este caso, nosotros tenemos que verificar la idoneidad del estudio de factibilidad, a partir de ver si toda esta sistematización que se hizo en la etapa de preparación tiene coherencia, si hay vialidad, si es viable. Y otro aspecto importante, ya una vez verificado esto, y es la asignación óptima de los recursos, ¿no? ¿Y esto cómo se puede hacer? Mediante, obviamente, el cálculo de indicadores de rentabilidad, un análisis cuantitativo, y aquí calculamos diferentes, ¿no? Los que hemos aprendido, estos tres: el valor actual neto, VAN, tasa interna de retorno, TIR, y el CAE, que es el costo anual equivalente. Ahora, aquí vamos a aumentar algunos más, ¿no? Como la TUR o la TBR, ¿no? La tasa única de retorno, la tasa verdadera de retorno, la relación beneficio-costo, el índice del BAN, el índice de rentabilidad, bien, y entre otros, ¿no? Entonces, todos ellos van a, van a ser para nosotros importantes para hacer este análisis cuantitativo. Después, un análisis cualitativo, claro que sí, justamente en la parte de evaluación económica y social puede haber un análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vamos a cuantificar cuáles van a ser los beneficios sociales respecto a los beneficios privados, ¿no? Y a veces no siempre el beneficio, eh, el beneficio social puede ser cuantificado. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Y luego justamente viene el análisis de sensibilidad, ¿no? Que es ya ver cuáles serían el escenario pesimista, el normal y el optimista, ¿no? Que podíamos tener obviamente en la proyección de nuestro flujo de fondos. La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos de una determinada inversión, eh, bueno, que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país por medio del impacto en el bienestar social, lo que decíamos, ¿no? Entonces ahí se va a hacer una comparación de beneficios y costos de la inversión
y ver cuál es el grado de impacto que se tiene a la sociedad. Esta determinación de beneficios y costos sociales, bueno, hay pasos a seguir, ¿no? Identificación. Primero hay que identificar cuáles son esos beneficios y costos que se tienen. Hay que pensar, después hay que cuantificar, tratar de cuantificar en caso de que identifiquemos beneficios y costos que son un poco cualitativos, pues hay que ver la manera de cuantificar y finalmente hacer la valoración, ¿no? Entonces, estos tres pasos es justamente lo que vamos a hacer. Primero vamos a identificar, por ejemplo, en un, vamos aquí, ¿no? Los beneficios pueden ser cualitativos o cuantitativos. Cualitativos, bueno, nos trata de decir que no pueden valorarse monetariamente. Y bueno, algunos ejemplos de estos beneficios cualitativos, pues tal vez en proyectos de educación podemos decir comodidad en aula de clases, hablando ya de proyectos de educación, no sé, de infraestructura de colegios para las aulas, mayor número de atenciones en postamédica. Claro que sí, ¿no? Si nosotros hacemos un proyecto de salud donde abrimos nuevas postas de salud, centros médicos, pues obviamente otro número que nos puede indicar cuál es el beneficio va a ser la cantidad de citas médicas que se tengan, ¿no? En el centro de salud. Otro puede ser mayor salud por tener alcantarillado, claro que sí. De pronto existe un menor, eh, podemos tener un menor número de enfermos en una determinada comunidad si nosotros ya colocamos el alcantarillado. También la seguridad al caminar por veredas, ¿no? Si hacemos un proyecto de asfaltado, en fin, pueden haber otros como el de agua potable, residuos sólidos, y obviamente podemos identificar cuáles son los beneficios que se tienen por elaborar ese tipo de proyectos. Ahora, los cuantitativos, que obviamente estos van ligados y obviamente se van a valorar monetariamente, como el ahorro de tiempo, el ahorro de costos y los costos evitados. ¿Estos se pueden cuantificar? Claro que sí, se pueden cuantificar. El, el ahorro en tiempo obviamente me va a permitir, en caso, digamos, de que estemos, mm, podemos hablar de proyectos de transporte, ¿no? Si hacemos una avenida, una carretera, podemos cuantificar cuánto es el tiempo de, si digamos antes en la antigua carretera nosotros tardábamos 2 días en llegar al destino por transportar nuestra mercadería y con esta nueva carretera ahora solo tardamos un día, pues obviamente eso se puede reflejar económicamente, ¿no? Y bueno, tanto para las empresas que utilizaban esta carretera como canal de distribución a otras ciudades, a sus puntos de comercialización, pues obviamente vamos a poder cuantificar que en menos un día sus costos de transportes van a ser significativos, ¿no? Porque ya no van a necesitar el servicio de transporte por un día. Ahorro de costos, claro que sí, en este caso ya no van a tener que incurrir en costos de transportes para un día, ¿no? Entonces eso ya va a haber un ahorro en costos. Costos evitados también pueden generarse y bueno, gracias a estos beneficios, pues podemos tener un flujo de beneficios incrementales, ¿no? Y podemos también identificar y de esta manera cuantificar los beneficios que encontremos. Ahora, ya hablando de manera separada, cuando hablamos de evaluación financiera, justamente el objetivo es la medición de la rentabilidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es eso el objetivo de la evaluación financiera. Entonces, obviamente, esta medición de la rentabilidad puede darse desde una óptica de la entidad financiadora, claro, puede ser, o los inversionistas, la entidad ejecutora de inversionistas, puede ser también un beneficiario usuario, ¿no? En caso de que solo sea un inversionista, que le interese, ¿no? Y de estos tres puntos de vista que se incluyen aquí, pues obviamente van a querer siempre ver que el proyecto sea rentable, que genere ganancias. Es lo único que les va a importar. Ahora, para la evaluación financiera se tiene que hacer la identificación de flujos atribuidos al proyecto, claro, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? En proyectos 1. Entonces, una vez de que tengamos toda la información,
técnica, de los estudios de ingeniería, estudio de mercado y demás, nosotros podemos hacer una proyección del flujo de fondos del proyecto, del flujo de caja. Entonces, tenemos que ahí, de acuerdo al mercado, a la demanda, a los diferentes aspectos que nosotros hemos calculado, bueno, tener ya listo nuestro flujo de fondos. Ahí se tiene que hacer una valoración de los ingresos incrementales y los costos incrementales, ¿no? Ahí se puede ver cuáles serían los ingresos, cómo serían los ingresos incrementales y cómo serían los costos incrementales. Y finalmente, el flujo neto de fondos, que sería el flujo de caja, y ya una vez construido de manera sólida el flujo de fondos eh, del proyecto, ya se hace la aplicación de criterios de rentabilidad, que ya es aquí mediante el cálculo de indicadores como el BAN, TIR, la relación beneficio-costo, comparación de ingresos y costos, de pronto un análisis incremental de flujo y ya. Con eso ya se tiene una evaluación financiera. Ahora vamos a ver qué pasa con una evaluación económica social. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación económica y social? Va a ser la medición del aporte del proyecto al bienestar socioeconómico nacional, ¿no? Entonces, ahí ya de entrada ya nos estamos diferenciando de lo que era la evaluación financiera, que lo que quería era medir la rentabilidad. Identificación de los impactos atribuibles al proyecto. Igual, se tiene que hacer como estábamos poniendo de ejemplo en la anterior lámina, donde vimos que pueden identificarse de diferentes formas, ¿no? Los beneficios que genera el proyecto a nivel social. Entonces, estos beneficios o también pueden ser, estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Si son positivos, puede ser, o sea, positivos puede ser un aumento en consumo, un ahorro en recursos. Negativos puede ser un sacrificio de recursos y una reducción en el consumo, ¿no? Y una vez de que se identifiquen los impactos del proyecto, se hace la correcta valoración. Y esta valoración se puede hacer mediante dos formas, ¿no? Mediante la disposición a pagar, impacto consumo o el costo marginal económico. Y una vez hecha la valoración, ya sea a través de la disposición a pagar o el costo marginal económico, ya se construye el flujo neto económico. Y también se hace finalmente la aplicación de criterios de rentabilidad económica, como es el BANE y el TIRE, ¿no? Que es prácticamente calcular el valor actual neto económico y la tasa interna de retorno económico, que tiene el mismo procedimiento que el, en la evaluación financiera, ¿no? El BAN y el TIR. Solo que ya estamos hablando de un flujo neto económico, que si se dan cuenta es diferente comparado al flujo de fondos financieros. Pero obviamente la fórmula y cálculo del BAN y TIR es exactamente el mismo. Y bien, a ver un cuadro comparativo donde podemos ver los elementos de evaluación y el tipo de evaluación. Aquí tenemos la evaluación financiera, económica y social. Punto de vista. Varios posibles puede haber del proyecto puro, el proyecto financiado, del inversionista, otros, ¿no? Entonces aquí podemos verlo desde esos puntos de vista, la evaluación financiera, ¿no? Como hemos visto en proyectos 1, se hace la construcción del flujo de fondos, eh, del flujo de fondos del proyecto puro y del proyecto financiado, y ambos nos miden, ¿no? El grado de rentabilidad del proyecto y tanto del inversionista. Ahora, económica. Esto desde el punto de vista de la colectividad nacional, igual que la social, ¿no? Entonces esto se mide de acuerdo al grado em, bueno, se mide de acuerdo al grado de aporte al bienestar social. El objetivo para la financiera es maximizar el rendimiento financiero, ¿no? Maximizar la rentabilidad, las ganancias. Para la evaluación económica, maximizar el aporte neto de los proyectos al bienestar económico nacional. Y para la social es al bienestar social nacional contemplando objetivos redistributivos.
El criterio de toma de decisiones para la evaluación financiera. El valor actual neto privado, la tasa interna de retorno privada, la relación beneficio-costo privada. Para la económica, pues será el valor actual neto económico, la tasa interna de retorno económico y la relación beneficio-costo económico. Y para la óptica social, pues será el valor actual neto social, la tasa interna de retorno social y la relación beneficio-costo social. ¿Dónde van a diferenciarse? En realidad, estos tres indicadores que son los más importantes tienen la misma fórmula de cálculo, no se modifica, como se calcula para este caso, para este o para este, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. Donde va a diferenciarte es justamente en los beneficios y costos tenidos en cuenta. Ahí sí va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, para la evaluación financiera va a tener unos beneficios y costos a considerarse. Para la económica también tendrán sus propios beneficios y costos a tomar en cuenta, y lo mismo para la evaluación social, ¿no? Entonces van a haber algunos beneficios y costos que no deban ser considerados en la evaluación económica y social, pero sí en la evaluación financiera, y cuando hagamos ejercicios prácticos lo vamos a recalcar. Los precios utilizados en la evaluación, como habíamos dicho, para la financiera son precios de mercado. Para la económica son precios de eficiencia y precios cuenta. Y para la evaluación social son precios sociales, precios ponderados por efectos redistributivos, ¿no? Entonces aquí igual vamos a ver cuáles son las diferencias de los precios sociales y los precios de eficiencia, los precios cuenta. Beneficios y costos tenidos en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios y costos? Bueno, beneficios y costos directos atribuibles a la venta del producto, no incluye externalidades. Claro, en la evaluación financiera ahí vamos a ver los ingresos, los costos que se incurren en, en el proyecto desde la manera, si estamos hablando de un proyecto industrial, pues será de la venta del producto, ¿no? Entonces, todos los ingresos si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto industrial, podemos decir que todo el producto que se vende, pues va a generar beneficio, ¿verdad? Otro tipo de ingresos también pueden ser percibidos, pero es el principal que se tiene en un proyecto industrial. Ya costos que se puedan tener directos ahí, claro, los típicos que se tienen para la elaboración de ese producto o servicio. Costos de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, en fin, todos los costos de operativos estarían incluidos ahí, ¿no? La depreciación, en fin. Entonces, el costo financiero en caso de que se esté recurriendo a una fuente externa de financiamiento. Entonces, esos serían, digamos, los beneficios y costos que hay que tener en cuenta para la evaluación financiera. ¿Qué es para la evaluación económica? Beneficios y costos directos primarios, directos secundarios, indirectos, y va a incluir lo que son las externalidades. Estos beneficios y costos indirectos o directos se pueden medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? A través de, vamos a poderlo identificar a través de la oferta y demanda que tengan nuestro producto en este caso. Y el mercado en el que pertenecemos, ¿no? Si estamos hablando, digamos, del mercado del cemento, pues nosotros vamos a poder realizar esta evaluación económica a partir de la oferta y demanda del mercado del cemento, ¿no? Y vamos a ver vamos a valorar cuál va a ser el impacto económico que tiene que nosotros realicemos este proyecto de cemento, ya sea en la producción de cemento como en el consumo de cemento, porque pueden haber proyectos que produzcan cemento o proyectos que en vez de producir cemento utilicen cemento, ¿no? Como insumo. Entonces ahí vamos a poder eh, calcular cuál va a ser el beneficio económico de la producción o el costo económico del insumo que se tiene eh, a nivel del país dentro de este mercado. ¿Incluye externalidades? Sí. ¿Qué van a ser? Bueno, pueden haber externalidades positivas y negativas, igual.
cuando vayamos avanzando vamos a tocar este tema y vamos a estar explicando qué son las externalidades y cuáles pueden ser algunos ejemplos con ejercicios prácticos. Y finalmente la evaluación social, y aquí hay que identificar, ¿no? En la evaluación económica, bueno, prácticamente lo que hay que hacer es, dentro de lo que es la evaluación económica, considerando el impacto distributivo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es realizar un ajuste a la evaluación económica a través de la, eh, podemos decir, de la relación eh, precio-cuenta, ¿no? Y de esa manera convertir los precios de mercado, los precios de eficiencia a precios sociales, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos eh, cuantificar lo que serían los beneficios y costos a tener en cuenta. Y finalmente, en el tratamiento de transferencias financieras. Claro, para la evaluación financiera, claro, están incluidos, ¿no? Aquí, con decir tratamiento de transferencias financieras, podemos hablar de lo que les decía, ¿no? Los costos, el costo financiero, puede ser también los intereses del periodo de construcción, si es que en el proyecto se requiere el préstamo durante la durante la fase de inversión. Entonces, justamente este costo financiero estaría ahí incluido. Luego, en la evaluación económica no se va a incluir ninguna transferencia monetaria o financiera. Eso quiere decir que no se van a incluir ya sean intereses o también lo que es la depreciación o impuestos, ¿no? Y lo mismo entonces, cuando nosotros estemos realizando la evaluación económica, no tenemos que considerar eso, ¿no? Los impuestos y lo que es los intereses. Y finalmente, ya en la evaluación social, ahí tenemos que registrar las transferencias para analizar el impacto distributivo, ¿no? Y ver si realmente estamos realizando bien bueno, si se está haciendo, si conviene desde la óptica social realizar el proyecto o no. Igual, cuando se hace una evaluación social de proyectos, a diferencia, ahí vamos a ver cuáles son las diferencias de la estructura que conocemos del flujo de fondos. Ahí vamos a ver cuál van a ser los elementos que van a ingresar bueno, ya conocemos la estructura del flujo de fondos para la óptica financiera. Para la óptica económica y social, van a haber algunos de esos elementos que no se van a considerar. Y bueno, cuando vayamos haciendo ejemplos prácticos, vamos a ir tachando y diciendo cuáles son los elementos que sí van a incluirse y cuáles no y por qué, ¿no? Pero eso es lo que trata de decir este cuadro comparativo. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Aquí aquí vamos a acabar a manera de, bueno, porque están empezando recién. La siguiente clase vamos a comenzar ya de manera directa a hacer un repaso de lo que es el flujo de fondos financiero, porque tiene que estar bastante claro para los siguientes temas. Y ya posteriormente vamos a aprender los nuevos coeficientes de evaluación y para ingresar ya también a lo que es el ordenamiento de proyectos y ya también a considerar lo que es la inflación en el flujo de fondos. Bien, no sé si existe alguna pregunta. Ya, creo que no hay preguntas. Entonces aquí vamos a acabar y bueno, nos vemos el siguiente viernes a las 5, por favor. Cualquier
consulta que tengan me lo hacen saber. Está bien, Oxy, muchas gracias. Gracias, Oxy. Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy.